que nada la historia de lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque hay que remontarse, claro, años atrás, porque la que tenemos ahora es el tercer intento de reserva de Estados Unidos, que ya todos sabemos que no es ni reserva ni es federal, es un banco privado prácticamente que le cede a Estados Unidos y al resto de países dinero a cambio de intereses. Y obviamente este modelo es el que está instalado y no se sostiene ya por ningún lado. En 1791 tienes el primer banco de Estados Unidos, una concesión por 20 años. Entonces luego tienes en el 1814, en el Congreso de Viena, que los Rothschild quieren hacer un gobierno mundial, ¿vale? Entonces es cuando el zar Alejandro I se niega y Nathan de Rothschild jura destruirlo. Que eso es lo que ocurrirá después con los bolcheviques 100 años más tarde. Entonces luego tienes, obviamente, 2 años más tarde, en 1816, renuevan esa concesión de banco privado a todas estas mafias del nuevo orden mundial, antiguas ya, los Rothschild, los Rockefeller, que todos conocemos, y hacen el segundo banco de Estados Unidos. Ahí es justo cuando se le tiene que acabar la concesión, que se le terminaba en 1836, que en el 1832 el presidente Jackson va con el eslogan de Jackson y ningún banco. Ya sabemos que en el año justo 1836, que terminaba la concesión, Jackson tuvo un intento de asesinato y expulsó a los Rothschild de Estados Unidos. Logró echarlos hasta que en el 1913, por lo tanto estuvo casi 80 años, sin, dijéramos, delincuentes económicos controlando la economía americana, por llamarlo de alguna manera. Hasta 1913, que se pudieron hacer por fin con el control hasta el día de hoy. Y lo que les queda. Entonces, en 1861, acordaos que Lincoln ya no aceptó las prestaciones usureras de los Rothschild y le generaron la guerra de secesión, los del sur contra los confederados, ¿vale? Y en el año 1865, Lincoln es famoso porque dijo, tengo 2 problemas. El sur y las instituciones financieras. Y así llegamos a 1912... Que lo asesinaron, perdona. Sí, claro, al final lo asesinaron a Lincoln. Entonces, llegamos a 1912, 15 años después del Congreso Sionista de Basilea de Theodor Herzl y la creación de idea de Estado sionista con los protocolos de Sion. A ver, Theodor Herzl fue, dijéramos, el protagonista, el cabeza, el cabecilla, que en ese congreso sionista que se realizó en Basilea en 1897 propuso de una forma ya sólida que se construyera el Estado de Israel, ¿de acuerdo? Y además que ese Estado adoptase como escudo el sello de los Rothschild, pero en azul, en vez de en rojo, como significa Rothschild, ¿no? El sello rojo, que es la estrella de David de 6 puntas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese congreso sionista de Basilea se fundamenta todo lo que será las bases del futuro Estado de Israel, que se creó en 1958. Así, en 1912, en el Titanic, donde ya hemos dicho antes que murieron Astor y Guggenheim, los banqueros que se oponían a la Reserva Federal de Estados Unidos, que obviamente, al ser fallecidos, se juntaron en la isla de Jekyll y en el 1913 crean la Reserva Federal, ya oficialmente, y además se crea la ADL. Primero de todo, recordar que la ADL es una fundación de la B'nai B'rith. La B'nai B'rith, acuérdate de quién es, ¿no? Que Hammer también lo denunciaba, es toda la cúpula sionista que hay en Estados Unidos, que se fundó en el año 1843. Entonces, de esa fundación, después nace la ADL, que es la Liga Antidifamación de Estados Unidos, para antidifamación semita. La ADL se funda en 1913 y piensa que la ADL tuvo un papel decisivo para toda la opinión pública. Acuérdate el otro día que te puse el videito de Malcolm X. It is Jews right here in Harlem who run these whiskey stores that get you drunk. It is Jews that run these old rundown stores that sell you bad food. It is Jews who control the economy of Harlem and use it for themselves and for the benefit of Israel. And got dumb enough to walk around here joining some NAACP or CORE and think we're going to be blind to what they're doing to us. No, someone better pull their coat. Someone better pull their coat before you start pulling some heads. That's not anti-Semitic, that's just plain intelligence. You know, I was on a program here in New York on Channel 13 in which I made a statement concerning how the Jews control about 80% of the economy in most Negro communities across the country. And the Jews organize themselves and wouldn't let that thing come back on Channel 13. Well, I can understand why he said that, because during that same week, the same old so-called liberal Jews
who claim they believe in free speech and all that old kind of stuff, that the Jews are the ones who are robbing us and exploiting us up here in Harlem and across the country. The Jews believe in censorship more than anybody else. All you got to do is start talking about Jews, and you'll find all the papers will close up on you. Jews believe in censorship more than anybody else. All you got to do is start talking about Jews, and you'll find all the papers will close up on you. Denunciando en su momento a toda la cúpula judía que había en Nueva York, en este caso, y en todos Estados Unidos, que vendían todo el alcohol, tenían todos los negocios y tenían sobre todo controlado todos los medios de comunicación. Por eso la ADL, el papel exhaustivo que hizo fue como ahora, una censura atroz a todo el mundo que opinara en contra del mundo judío porque estaba moviendo los hilos a nivel geopolítico. Porque ellos, como se también acogen a que son los únicos semitas del mundo, y luego ya, pues ya sabemos todos que la economía, después de la Reserva Federal, crean, después, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el BPI, el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, que eso es un coto cerrado para ellos, nadie puede entrar ahí, no tienen que, igual que la Reserva Federal, decirle las cuentas que hay, las auditorías, y esto dura hasta 1944, donde tenemos los acuerdos de Bretton Woods famosos, que justo antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, que se crea el FMI y el Banco Mundial, con el dólar como patrón. Y pasando los años, como de este sistema ya veía muchos que estaba corrupto, Kennedy, en 1963, fue el que firmó la orden 11.110 famosa, que le pretendía con la plata quitar todo el poder económico a la Reserva Federal. Y 6 meses después, obviamente, la palmó. Y acabando ya con un poquito la historia de la economía, en 1971, ese modelo de Bretton Woods, Nixon lo abandona por el dinero fiat, fiduciario. Ya no tienes que tener reservas de oro, sin simplemente la deuda, contra más dejes, más deudas puedes ir generando. Dicho esto... In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability and the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system.